Una disfunción de suelo pélvico siempre va relacionado a un estado emocional de ella o una forma de comportarse de cara al mundo. Esto es invertir en mí, porque cuando tú le hablas al mundo de una posición dominante, a mí me encanta esa palabra, tú empiezas a sentirte que estás en otro nivel. Cualquier tipo de incontinencia, pues, que pierde la capacidad de gestionar presiones. Eso se normaliza muchísimo. ¡Ay, que se me ha escapado! Ya, pero es que no se te tiene que escapar, ni un peo, ni un pipí, nada, si una gotilla. Ya, eso es incontinencia, eso no es normal. Pero ni con 20, ni con 30, ni con 80. En el momento en que tú eyaculas, tú pierdes, estás cao del juego. Te vas. Claro. Entonces, lo suyo es que el hombre trabaje esa capacidad de mantener la erección el máximo tiempo posible en relaciones heterosexuales, para el máximo disfrute de la mujer. Así ella sigue manteniendo esa estimulación y yo no necesito que tú eyacules para yo disfrutar y llegar a mi máxima cantidad de orgasmo, que tampoco es el objetivo, pero es que esa cascada se da cuando no hay objetivo. Bienvenidos, bienvenidas a este siguiente podcast. No sé si va a ser el tercero, el cuarto, el quinto, no sé cuándo se subirá esto. Pero bueno, no estoy solo. Tenemos a Rocío por aquí. Es todo un placer tenerla. Para quien no la conozca, que seréis pocos seguramente, voy a hacer una breve introducción. Esto lo voy a guardar, no mires la chuletilla. Vale. Vamos a lanzar algunas preguntas por sorpresa. Bueno, Rocío, pedazo de profesional que estás dejando mucha huella, tanto por redes sociales como ahora de cara a lo presencial por toda España, hablando sobre suelo pélvico femenino y bueno, como todo lo que acarrea detrás, que ahora vamos a hablar sobre ello, y la importancia que tiene, el hecho de conocerlo y aplicarlo, porque creo que son dos cosas muy diferentes y que cuando al menos yo he preguntado, nadie entiende bien qué es lo que es ni por qué importa, ¿no? Empresaria. Sí, eso dicen. Bueno, tienes tu propio centro y como digo ahora haciendo esos talleres, esos workshops por toda España, que ya es muchísimo. Amante del movimiento, madre de 2 hijos y aprendiendo el handstand. Mi debilidad. Nada, genial. Bueno, eso es un pequeño resumen que he hecho, pero quiero que comentes un poquito cómo es tu visión acerca de ti misma, cómo te ves. Porque creo que como uno se ve al final es la imagen que da a los demás y cómo tú te ves, como Rocío. Pues esa pregunta me encanta, porque no sabía describirme, hasta hace poco no sabía contestar esa pregunta. A mí me encanta escribir y escribo, si no es todos los días, casi siempre en mi diario emocional, que yo le llamo así. Y ahora sí puedo describirte quién soy y yo siento que soy una mujer fuerte, guerrera y con muchas ganas de dejar huella en muchas otras mujeres y muchas otras personas. Entonces siento que tengo como un don o una tarea que desarrollar aquí en esta dimensión, que vengo empujada desde mucho más arriba, a una dimensión que yo ni conozco, pero sé que tengo que hacer lo que estoy haciendo, por lo tanto, mujer empoderada. Qué guay. Toma ya, ¿eh? Sí. Toma ya, qué presentación. Brutal, brutal, me encanta. Me encanta y como he dicho antes, creo que es... bueno, al final creo que todos lo sabemos, ¿no? Pero el hecho de el empoderarte con este tipo de palabras, al final es la imagen viva de lo que acabas siendo. Así que brutal que tengas una imagen tan clara. Por cierto, se me acaba de venir a la cabeza. ¿Fuiste la primera persona que me reconoció? Sí. Es que para mí eras famoso. Me acabo de quedar, claro, me acabo de acordar. Yo ahora te estoy haciendo a ti un podcast, pero es verdad, la primera vez y la única persona, tú eres el del parkour. No me jodas. Me quedé flipando, me encantó. Yo te dije, yo te sigo. Es que para mí eres famoso. Fue brutal. Me quedé como, bueno, pues sí. No sé. Me encantó. Bueno, vamos a entrar en el meollo, ¿vale? La idea es hacer una serie de preguntas. Si nos vamos por la rama, nos vamos, ¿vale? No hay problema para ello, al contrario, la idea es enrollarse. Vale. Entonces, quiero que... Imagínate que yo no tengo absolutamente ni idea, que puede ser el caso, y es... ¿qué significa ser especialista de suelo pélvico? ¿Qué significa esto del suelo pélvico? ¿Y qué significa para ti, más que nada? Vale. ¿Qué significa para la sociedad y para la profesión sanitaria ser fisioterapeuta especialista en suelo pélvico? Significa entender
de lo que es la estructura y la anatomía de toda esa musculatura que cierra el abdomen por debajo. Toda esa musculatura y todas esas presiones que sí, musculatura, compartimiento, que regula una serie de presiones dentro de nuestro abdomen que repercuten en nuestro suelo pélvico. Pero para mí, ser profesional especialista en suelo pélvico femenino, en este caso, es mucho más que eso. Es mucho más que eso porque al final el suelo pélvico de la mujer va relacionada directamente con la emoción, es decir, con el estado emocional en el que vive. Por lo tanto, una disfunción de suelo pélvico siempre va relacionado a un estado emocional de ella, una forma de comportarse de cara al mundo. Por lo tanto, para mí el conocimiento anatómico es obviamente básico. De hecho, yo voy a todos lados con mi ecógrafo. Soy muy empírica en eso, no doy por hecho nada de lo que veo publicado, sino constantemente intento corroborarlo, comprobarlo o decir esto no me vale con esta persona. Pero siempre tengo en cuenta, es que no hay opción. O sea, en mi abordaje no hay opción de no hacerle sentir a la mujer que está directamente emocionado, relacionado. Al final, un elemento clavísimo en el suelo pélvico es el diafragma. El diafragma es un músculo, para mí es la directora de la orquesta, de la orquesta comportamental, respiratoria. Por lo tanto, ese diafragma se ve muy afectado de cómo esa persona vive, en qué emoción vive, en qué registro de toma de acción vive. Por lo tanto, según cómo esté ese diafragma, en qué tono viva, su plano superficial perineal, que es la esfera, el plano superficial está más relacionado con la función sexual de la mujer, se ve directamente afectado. Entonces, para mí es la interrelación de cuerpo, mente y entorno. Qué bueno, qué bueno. Has comentado muchas cosas y me quedaré con 3 que tocaremos, ¿vale? Que vale. Es el tema de la postura, Ajá. las emociones y el tema más sexual, que lo hablaremos luego. Vale. Si surge de entre medias, lo colamos por ahí también. Antes de adentrarnos todavía más, vamos a meter un pasito para atrás y comentar cómo puedo yo, como mujer o como hombre, detectar el suelo pélvico. ¿Por qué? Quiero decir, muchas veces se comenta el corta el pipí. ¿Cómo a nivel de público general podemos entender mucho mejor esto y ponerlo al menos en práctica? No te digo a nivel experto, pero al menos para detectarlo y entender mejor qué significa ese tipo de mensajes que das. Lo primero, tenemos que romper nuestras barreras creenciales. Entonces, el suelo pélvico es por donde cagas, por donde meas, por donde llegas a tu orgasmo, por donde te masturbas. Por lo tanto, hay que tocarse. Tienes que identificar esa estructura con la palpación. Y esa estructura al final es, para identificar bien la contracción y dónde está esa musculatura, pones un dedo, si eres una mujer, entre el final de la vagina y el inicio del ano, pones el dedo ahí, que es el núcleo fibroso central del periné. Es la zona donde más vas a notar esa contracción o ese cambio de presiones. Y en el caso del hombre, pues al final entre el final de los testículos y el ano, pones el dedo ahí y ahora haces contracciones. ¿Qué tipo de contracciones? Pues mira, en la mujer siempre se le ha dicho, y en el hombre también, cortamos el chorro del pipí. Entonces, cuando cortamos el chorro del pipí sin estar haciendo pipí, tú haces una intención de contracción y generas una fuerza de imaginarte que estás cortando el chorro. Ahí estás centrando tu atención sobre todo en el periné anterior, que realmente cuando tú mandas una orden al periné todo se contrae, tanto el anterior como el posterior. Pero si yo quiero hacer más eficiente a un periné, yo siempre a la persona, sea hombre o mujer, le voy a decir que evite tirarse un peo. Vale. O sea, que ponga el foco en el ano en sí, en qué harías para no tirarte un peo, qué harías para no hacerte caca. Pues esa es la contracción analítica, de forma propioceptiva, de lo que es tu suelo pélvico. Bueno, en casa o por donde sea lo estaréis probando todos y todas, no mintáis. Es interesante, porque se puede diferenciar. Sí, bueno, lo estaba haciendo. ¿Sí? Tú puedes pensar en no me tiro un peo, claro, en el caso del hombre, o levanto el pene, intento mover el pene. Entonces estás más en esfera periné anterior con el pene. Claro, al final estás contrayendo todo el músculo, ¿vale? Porque al final es un músculo, las fibras son semicirculares y relacionan pubis con coxis y luego vuelven a pubis la musculatura. Son
fibras en forma de herradura, que se llama. Por lo tanto, pongas el foco delante o detrás, generas una contracción. O sea, llevo 14 años trabajando con ecografía y tengo muy claro la posibilidad de hacer a esa persona consciente de dónde realmente puede tirar para ser más efectiva esa contracción. Claro, al final 14 años dan para mucho. Y mucho Sí. probar, entiendo, ¿no? Pues metiéndonos en esto mismo, quería preguntarte un poquito de dónde nace un poquito esa necesidad de meterte en, digamos, un nicho, lo llamaremos así, algo tan específico, ya que a nivel general, pues, tienes que buscártelo tú, por tu propia cuenta, el hecho de, vale, quiero estudiar y ser lo más profesional posible en el ámbito de suelo pélvico, ya que si no, siempre se tocan muchos palos, pero no acabas entrando en ninguno. ¿Cómo nace un poquito esta misión? Pues nace desde mis propios problemas. O sea, hubo una situación de dolor potente en mi vida. Tuve 2 niños y las consecuencias estructurales y físicas de mi periné pues fueron grandes. Miguel pesó casi 4 kilos y fue un parto vaginal. Mi parto fue aparentemente bien, todo fue lo más normal posible, pero fue un parto inducido, fue con epidural. O sea, fue bien porque me dijeron que fue bien, pero fue lo menos natural que te puedes echar la cara. Entonces, pues mi estructura, yo partía de un periné rígido. ¿Y por qué sabía que tenía un periné rígido? Porque ya venía con una serie de problemas anteriores. Tenía problemas en las relaciones sexuales, me dolía la penetración, pero todo eso yo no es que ni se lo comentaba a mi ginecóloga. O sea, era como... Normal, ¿no? No pensaba ni que era ni no normal ni me lo planteaba. O sea, estaba totalmente desconectada de mí. Tuve a mis niños y yo siempre he hecho deporte, sobre todo de equipo. Y cuando doy a luz, pues me doy cuenta que no me puedo adaptar a ninguna actividad de grupo, puesto que mi vida es totalmente diferente. Entonces empiezas a asumir la realidad de ser madre en este mundo, donde es muy difícil adaptarse al ritmo que antes llevaba. Cambia toda tu vida, cambia tu esquema de prioridades, cambia todo. Y tú no quieres quedarte en ese no me voy a seguir cuidando. Pero empiezo a salir a correr a la calle y... cuando ya los médicos me habían dicho que todo estaba ok, o sea, que mis cicatrices se habían recuperado, que a nivel de órganos estaba todo como, o sea, la involución del útero después del embarazo está en su sitio, pues venga, digo, pues me voy a correr, ¿sabes? En vez de ponerme a hacer cositas un poquito más tranquila, pues yo me voy a correr, porque es que o corría o me tiraba por un balcón, ¿vale? Era la sensación de estar sobrepasada en mi vida, saturada, un negocio, 2 niños... Querer hacer, ¿no? Al final... Querer hacer, porque es que yo necesitaba reencontrarme con esa parte de mí. Entonces me salgo a correr y me meo. Claro, ¿durante el embarazo hiciste actividad o fue todo...? En el primer embarazo sí hice pilates para embarazadas y a mí me daba igual moverme. Para mí ese era un momento de descanso mental, donde no tenía que pensar en todos los problemas que pudiera conllevar empresa, pues clínica, paciente, mi vida personal. Yo era una persona totalmente cuadriculada y alemana, o sea, me planificaba mi día y como si me saliera de ahí era un foco de estrés brutal. O sea, ultra exigente conmigo misma y eso pues me llevó a tener también un perfil de vida que era insoportable. O sea, desde el primer fin de semana del año hasta el último yo lo tenía todo planificado. Congresos, formaciones, fines de semana con amigas, casas rurales, todo. O sea, yo llegaba a marzo y me decía, Ro, nos vamos a ver en noviembre, ¿qué vamos a hacer? Yo ya lo tenía cerrado. Ya tengo algo... Era muy estresante. Yo ahora, comparado con mi vida ahora, no tiene nada que ver. Claro, de cara, por ejemplo, ahora que has comentado de hacer pilates, ¿sabrías comentarme un poquito, como embarazada, que has estado al final y tienes esa experiencia, un poquito de opinión o para, no sé si desmentir un poquito esa creencia de embarazada igual a no puedes hacer nada, ¿sabes? Sí. ¿Qué opinas un poquito al respecto de este trato, ¿no? Nos educan así, a nivel sanitario, o sea, el profesional sanitario que no esté especializado en el embarazo, a las embarazadas no se tocan. Claro. Entonces ya estás como fragilizando esa figura. La mujer embarazada es el estado máximo de salud de la mujer, lo que pasa es que la mujer en el primer trimestre no se sienta así. Se siente lo más cercana a la enfermedad. Y esa es la realidad. O sea, te sientes en la mierda, vomitando, no tienes energía, porque estás creando vida dentro de ti. Entonces, cuando empiezas a entender eso, empiezas a dejar de castigarte. Pero tampoco nos explican eso. Entonces, al profesional sanitario no les explican. Al entrenador también le meten miedo. Entonces, la mujer embarazada no está bien asesorada, no tiene la información que necesita para acercarse a la salud en esa situación de embarazo.
Claro. Sí, sí, no, sí que es verdad que, incluso desde mi opinión, por ejemplo, actualmente estoy tratando con alguna embarazada, sí que es verdad que al principio, aunque hoy en día ya se sobreentiende, al menos quien puede estar más dentro del mundo del entrenamiento, de eso de no fragilizar tanto, como hay ese run metido de tanto tiempo, es como la primera visión es, ay, vamos a, ¿sabes? Intentar, está claro que va a haber una adaptación, no se va a hacer exactamente lo mismo, Claro. pero tampoco lo que comentábamos, ¿no? Un poquito de cinte, yo que sé, me lo invento, algo como súper, un nivel que ni roza lo que realmente puede Totalmente. hacer De esa hecho, mujer. tienes que tener en cuenta qué perfil de mujer es y qué actividad Claro, tiene. claro. Si viene de un sedentarismo, pues no la vas a poner ni con altas cargas ni a subir sus pulsaciones a tope. Ajá. Pero quizás una persona que está acostumbrada a hacer una actividad deportiva, yo he tenido muchas embarazadas que corredoras a full de montaña y ellas no han dejado de correr hasta el último día. Y yo he estado testeando su esfera perineal hasta el último día y estaba top. ¿Por qué? Porque ese Brutal. tejido está totalmente acostumbrado a ese Claro. tipo de impacto. ¿Está contraindicado correr en embarazo? A grosso modo sí, pero tenemos pues todas esas situaciones particulares que hacen diferente esa regla, ¿no? Entonces, yo es que no soy ni de posicionarme en un extremo ni en otro, porque a la hora de la verdad, cuando la persona entra en mi consulta y me pide ayuda, desde un perfil sano y totalmente sedentario a un perfil totalmente activo, yo le ayudo en función de lo que su cuerpo necesita. Pero 100% una mujer embarazada necesita moverse y trabajar fuerza, porque se va a preparar para una maratón que es un parto. Y parir, ojo con parir. Ojo con parir. Dar a luz es un proceso maravilloso, pero para el cuerpo de la mujer estructuralmente es una locura. Y ojo con nacer, o sea, no nos acordamos, pero porque no nos podemos acordar, si no nos volveríamos a nacer. Pero nacer no es nada fácil tampoco, es el cuerpo de tu madre te expulsa a base de contracciones y sobre un espacio tan pequeñito, todo ese cuerpo está totalmente diseñado para someterse a ese estímulo, pero es una situación bastante traumática. Claro, a nivel de estructura de suelo pélvico, Sí. ¿va a haber diferencia si yo nazco por cesárea o por vagina? A nivel Muy de buena. estructura, ¿cómo va a afectar? Vale, hay mucha conciencia de, no, yo el suelo pélvico no me lo tengo que mirar porque lo mío fue cesárea. Cuando hablamos de suelo pélvico con propiedad, no hablamos de lo que es la esfera perineal que cierra, esa musculatura que cierra el abdomen por debajo. Estamos hablando de CALP, que es complejo abdominal lumbopélvico perineal. Por lo tanto, una persona que tenga una cesárea ya tiene una cicatriz en su abdomen, la gestión de presiones va a ser totalmente diferente. Y una cosa que veo muchísimo en consulta es, doy a luz, es una cesárea, no hago la valoración postparto porque mi perineo no ha sido dañado. Sí ha sido dañado con toda esa gestión de presiones a lo largo de tus 9 meses. Y a los 6 meses desencadena una hipertonía de suelo pélvico. ¿Por qué? Porque mi abdomen, o sea, es un supuesto, pero es muy frecuente. Mi abdomen no gestiona las presiones como debe. Mi cerebro tiene que gestionar las presiones a través de mi diafragma y mi esfera perineal, y lo que tiende es a contraerse, a hipercontraerse para regularizar esa gestión de presiones. Por lo tanto, busca compensaciones. Entonces, obviamente cuando es un parto vaginal donde hay una cesárea, donde hay una episiotomía o un desgarro, o hay un daño estructural del tejido, pues se ve directamente afectada la función esfinteriana de la mujer, la de gestión de presiones y probablemente la sexual. Pero cuando hay una cesárea se ve afectada la de gestión de presiones y en muchos casos la continencia de esfínter, porque al final mi musculatura abdominal es totalmente sinergista de mi musculatura profunda del suelo pélvico. Claro. O sea que sí se ve afectada en todos los casos, siempre. Pero esto entiendo que no te lo cuentan. Claro. Y es luego cuando te das cuenta de, ostras, bueno, si te das cuenta, ¿no? Porque es lo que tú has dicho antes, si normalizas este tipo de cosas, porque tiene que ser raro, ¿no? Es que es tan común que se ve normal, pero no es normal. Entonces, me pasa mucho que la mujer 6 meses postparto después de una cesárea, su motivo de consulta no es que la valore, no es que a raíz de esa cesárea algo en su perineo ha cambiado, no lo asocia. Ella dice, hostia, siento esto, pero en ningún momento cuando le empiezas a explicar, con eco le enseñas una parte de su cuerpo, otra, le explicas el tema de la gestión de presiones, la postura, la emoción, no sé qué, es cuando te dicen,
Joder, pues que es justo a raíz Es de eso. Es cuando empieza ella a entender por qué su cuerpo reacciona de esa forma. Claro, claro. En sí es como que en el fondo lo pienso y digo, y la de mujeres que no buscarán o no terminarán de buscar ayuda. En el sentido de, como he comentado, o encuentras una necesidad o una motivación suficientemente grande para, quizá esto, pues hay más, ¿no? Y encuentran quizá tu perfil, por ejemplo, o puedes pasar una vida entera con una serie de problemas que no son pocos, ¿no? Es que yo creo que hay varios problemas. El principal problema es que no hay un trabajo transdisciplinar en España con respecto a profesionales sanitarios. O sea, para mí salud es salud y ejercicio y deporte. Entonces, en una unidad integral de la mujer no puede faltar un entrenador o entrenadora. En esa unidad, gine, matrona, nutricionista, psicóloga, fisioterapeuta. O sea, es que todas tienen ahí un eslabón clave. Claro. Eso es lo primero. Lo segundo es que ese profesional sanitario probablemente no tenga conocimiento de ese trabajo interdisciplinar que hay que hacer. Y aquí el ego del profesional hace mucho daño. Y no te derivo porque no te hace falta, está todo bien. Está todo bien, criatura, lo que tú valoras. Claro. Tú has valorado una involución del útero, tú has valorado una cicatriz que se ha cerrado por primera intención súper bien, no ha habido puntos infectados, pero no has valorado una funcionalidad de esos planos musculares, de ese tejido, de esa tensegridad, de esa fascia. Eso no lo puedes valorar porque no está dentro de tu campo. Es que todo el mundo no puede saber de todo. Claro. Entonces, cuando no se le informa a la paciente de tienes que ir a valorarte tu suelo pélvico, es el primer. Y luego, la falta de conciencia. O sea, esta sociedad nos estamos convirtiendo en personas que nos dejamos llevar por las masas y no analizamos, no nos hacemos preguntas, no nos planteamos situaciones. Entonces, bueno, un comentario que me encuentro es: de toda la vida se ha parido. De toda la vida se ha parido, ya, sí, pero antes no podías pagar con una tarjeta de crédito, ¿vale? Entonces, si el mundo va cambiando y se va evolucionando y se va investigando, engánchate a ese tren. Es que claro. si no te quedas totalmente obsoleta. Claro. Y con muchas menos posibilidades de pedir ayuda y de encontrar soluciones. Y claro. sobre todo de prevenir. Sí, no, es brutal y muchas veces eso ocurre, ¿no? De quizá la cara del médico, ¿no? Lo sabe todo, ¿no? Y muchas veces esa humildad de reconocer, pues mira, pues quizá no tengo ni idea, delego, a ver quién pueda saber. Y opino exactamente lo mismo de lo que hablas tú, de en el ámbito de salud, porque hay funciones que a día de hoy ya se sabe de sobras, como entrenadores, fisioterapeutas, que no están ahí a primera línea también, porque pueden resolver una cantidad de problemas enormes, que al final luego crea pues esa dependencia de mucha gente que tenga que pasar de nuevo por el mismo sitio. Yo pienso que esa cadena deberían estar en la primera línea. Sí. Pero 100%. De hecho, por ejemplo, en el último congreso que estuve de suelo pélvico, en Madrid, entre dos manos, que es un pedazo de congreso organizado por profesionales sanitarias top, muy orgullosa de poder participar, o sea, de disfrutar de ese tipo de sinergias, ¿no? Eran 260 y pico profesionales, de las cuales el 80 o casi 90% eran fisios y matronas, pero gines había poquísimas gines, no sé si eran 12 o así, de 200 y pico personas. Y bueno, y claro, las ginecólogas que había en el congreso, pues una mente súper abierta, teniendo en cuenta que es clave la función de una matrona, una fisio, desde un parto, desde un proceso de preparto, recuperación postparto, y ya no la esfera del parto, porque asociamos suelo pélvico, pérdida de orina, ha quedado luz. No, o sea, cada vez tengo más población en consulta con problemas de pérdida de orina, con problemas de incontinencia de gases, con prolapsos, con una desconexión por completo de su sexualidad, que dices tú, es que el mundo se va a la mierda. Claro. Literal. Claro, y que no es que todo importa, ¿no? Es como que no hay algo que tú digas, esto deriva a esto, sino que todo acaba siendo... Es que todo es uno. Mira, viniendo para acá he estado escuchando un podcast que es que me he quedado loca. O sea, un neurocirujano que explicaba el cerebro como no tú y yo lo entendemos, sí, sino como un animal en constante evolución. Un cerebro explicado como un animal en constante evolución. O sea,
Para mí es un orgasmo escuchar ese podcast, porque digo, es que es esto, es un todo constantemente cambiando. No puedes trabajar una estructura como, no, esto es un músculo y ya. Es que forma parte de un sistema integral. Entonces ese sistema integral depende y se altera en función de cómo tú comes, de cómo tú piensas, de cómo tú duermes, de cómo tú llegas a tu orgasmo, de cómo tú te relacionas con el mundo. Es que no hay opción de no tenerlo en cuenta. Todo importa. Mira, pues metemos este punto por aquí también. Como has dicho antes, y bueno, un poquito todo lo que compartes, que le das mucha importancia al tema de la postura, respiración, emociones, todo este conjunto. ¿Cómo puede influir todas estas cosas si no le metemos esa conciencia o si no sabemos cómo funciona de cara a la salud íntima de la mujer y, en general, en su calidad de vida, porque en todo? Vale. Bueno, la postura es clave. Primero para cómo tú te sientas. O sea, si tú vives en una postura en otra, a tu cerebro le estás diciendo desde qué nivel de energía tú contactas con el entorno en el que estás. No es lo mismo que yo te hable desde una posición totalmente derramada, retrepada, aquí más chulesca, al que yo te hable una posición en la que yo me mantengo activa, en contacto conmigo, donde me siento segura de lo que te hablo, que si no me siento segura yo me lo creo, porque ya estoy en una postura que me está diciendo eso. Por lo tanto, esa postura ya me está diciendo, ya le está diciendo a mi cerebro en qué emoción yo voy jugando. Luego, a nivel de tensibilidad, de tensiones, de transmisión de energía, nosotros vivimos en la Tierra, existe la fuerza de la gravedad y estamos diseñados para luchar contra la gravedad. No estamos diseñados para ir a favor de la gravedad, sino al final acabaríamos al final del día desplazándonos como salamanquesas por el suelo, ¿no? Entonces, tú tienes un compromiso contigo que es la lucha contra la gravedad, porque así es como funciona tu sistema de presiones del cuerpo. Todos los fluidos del cuerpo están diseñados para que tú trabajes en esa línea de lucha contra la gravedad. Entonces, a nivel de suelo pélvico, afecta directamente a una persona que está totalmente derrumbada sobre sí misma. Primero, no oxigena bien, su capacidad, o sea, su caja torácica disminuye la capacidad de movilidad costal, su zona dorsal se convierte en una hipercifosis, por lo tanto deja de tener la capacidad de expandir su tórax. Mi diafragma, que es principal sinergista de mi suelo pélvico, se queda totalmente en hipertonía, totalmente cerrado y acortado, imposibilidad de generar más fuerza de lo que está generando. O sea, no le permites movimiento. Claro, y encima él funciona como una válvula hidráulica que cada vez que respiras genera una presión a tus vísceras a tus órganos pélvicos y tus órganos pélvicos a tu suelo pélvico. Tu suelo pélvico tiene que ser como un amortiguador, pero se tiene que dar el escenario para que sea un amortiguador. Entonces, ese escenario es el autolongamiento, es la lucha contra la gravedad. Pero es que encima cuando yo me autolongo, que para eso necesito empujar el suelo, mi faja abdominal se activa. Y de mi faja abdominal, el que más importante para mi suelo pélvico es el transverso. Si yo vivo totalmente derramada sobre mí, es que no le estoy dando la posibilidad a mis estructuras que hagan lo que están diseñadas para hacer. Entonces, cuando a mí me llega una paciente y me dice, uy, es que es súper difícil estar como tú me estás diciendo. Y le digo, pues... Como muy forzado, ¿no? Digo, pues más difícil es estar meándote toda la vida. Cariño, o sea, tenemos que cambiar esto, no hay otra opción. Entonces el trabajo empieza por el compromiso con la persona. Claro. La gestión de presiones, el autolongamiento, la postura en la que yo vivo, ya me está diciendo cómo funcionan tus estructuras. O sea, como es que se podría hackear, digamos, no sé hasta qué punto, pero si yo, por ejemplo, soy consciente de un poquito esta postura y, como tú has comentado, esa influencia de emociones que puede llevar, con esa autocorrección de la postura puedo mejorar quizá la calidad de mis emociones. Es el primer paso. De hecho, tú como Ya entrenador, entra una persona por tu consulta o tu centro y lo primero es en qué postura vive. 100%. En qué postura respira. O sea, el primer entrenamiento es, durante esta hora vas a intentar estar en esta postura que yo te marco. ¿Es que es muy difícil? Más difícil es vivir toda la vida a favor de la gravedad. Tienes que luchar contra ella. Claro. Vivimos una vida totalmente sedentaria, no utilizamos la musculatura para lo que está diseñado. Entonces, una hora que te vas a permitir ejercicio al día, que mínimo que estés conectada con ese autolongamiento el resto del día. Que mínimo. Es que eso es entrenamiento ya. Sí. Bueno, esto es súper interesante, ¿no? Porque mucha gente, no, es que yo voy al gimnasio
yo entreno una horita, ¿no? Pero, ¿y qué detrás, no? Claro. Todo el tema de, bueno, lo que tú has dicho al final, de la postura, de la conciencia, del estar sentado, del qué haces luego. Es que esto es entrenamiento. Claro. Porque yo quizá estaría así. Claro, que estás súper cómoda. Claro, y está bien estar cómoda, pero esto es voluntad. O sea, yo sé que estoy cómoda. Es como tengo ganas de chocolate y me lo tomo ya. Claro. ¿Qué has hecho para tomarte ya el chocolate? Claro. O sea, trabaja esa voluntad. Entonces, esto es invertir en mí. Esto es invertir en mí, en mi salud corporal, en cómo yo me siento. Es que además lo empiezas a notar súper rápido, porque cuando tú le hablas al mundo de una posición dominante, a mí me encanta esa palabra, dominante, tú empiezas a sentirte que estás en otro nivel. O sea, ya no estoy aquí, estoy en un nivel en el que siento autoridad a la hora de hablar. Claro. Y si tú vas a buscar un trabajo, me da igual el currículo que tengas, cómo me vendes lo que tú eres, ¿no? Entonces, Sí, 100%. hoy en día vivimos en un océano donde puedes decidir ser un tiburón o un chanquete. Pues yo decido ser una tiburona. Una tiburona de hostia. Claro, Sí. es que no... 100%. Tú decides. Sí. Ves como el currículum, sin llegar a verlo desde la persona. Vale, vamos a avanzar un poquito. Quiero, antes de meterme en otras materias, hablar de los ejercicios Kegel, ¿no? Porque al final tú cuando buscas por internet, es que además voy a comentarlo porque ejercicios Kegel, ¿no? Que son ejercicios pues para mejorar esa fuerza del suelo pélvico. Si tú lo buscas por internet, ¿vale? La mayoría de ejercicios, o al menos el planteamiento, es contraer la vejiga cuando esté vacía, lo que hemos comentado, cuando no haya pipi, ¿vale? Apretar de 3 a 5 segundos, repetirlo por 10 veces, 3 veces al día. Y no sé si hay algún, digamos, algún blog que lo especifique mucho mejor, pero en sí la mayoría de ejercicios, por lo que he estado viendo, son tumbada. Comenta un poquito qué es lo que piensas. Mira, un Kegel es una isometría de un músculo. Fin. O sea, tú estás intentando identificar la contracción de esa musculatura desde aquí. Que tu sistema, que tu cerebro conecte el cable con esa musculatura. Es como si a ti te han escayolado tu fémur porque has tenido una fractura, te quitan la escayola y ahora tú empiezas a conectar visualmente con esa estructura y empiezas a decirle al cuádriceps, contráete, venga, va, tírale. Tú estás conectando ahí neuromotrizmente esa musculatura. Entonces, un Kegel, ¿qué pasa? Que tú no ves esa musculatura. Tendrías que coger un espejo para ponértelo. Quizá en los hombres sí es más claro porque es la manera de cómo levantar el pene o recoger los testículos, ¿no? Pero no hay una conexión ojo-estructura. Entonces, decirle a una persona que contraiga, ¿cuánto has dicho? 3 repeticiones, 5 segundos, 3 segundos. Eso es como... 3-5. Claro, yo no te he testeado. Claro. Hay personas que no aguantan ni una contracción del Kegel ni 2 segundos. Es que hay personas que es que ni contraen, porque es que no saben, Claro. o porque no tienen posibilidad neurológica para contraer, porque una episiotomía se ha llevado el nervio. Por lo tanto, eso no es churro para todos, chocolate con leche para todos, es que es imposible. Entonces, primero, el Kegel es maravilloso para identificar la estructura, para que la persona sepa de dónde tiene que tirar y ahora lo integramos en tu sistema. Porque yo a un músculo, trabajarlo, o sea, una estructura, un sistema miofacial, trabajarlo tumbada, no la estoy preparando para una actividad de su vida diaria, que puede ser coger a su hijo, pegar una voz, toser, estornudar, correr, hacer una competición de OCR, ¿entiendes? Claro, sí. Son distintos perfiles, entonces eso es el nivel básico y hay muchísimas mujeres que se quedan en ese nivel básico porque el profesional sanitario le ha dicho, es que tú ya contraes muy bien, Claro. ok, es que lo único que has conseguido es generar una isometría top, Claro. ya está, Sí. y te has quedado ahí y ahora ¿cómo lo integro? Claro. Esa persona, vale, sabe contraer su periné, vale, pero lo integra con su abdomen y con su glúteo mayor y con su autoelongamiento y con su respiración. Y si decide hacer un snatch, sabe contraerlo y activarlo. Y si decide dar una carrera porque el niño lo atropella el coche, sabe, se activa ese sistema por defecto. Cuando perdemos esa conciencia, tenemos que recuperarla a base de repeticiones y nuevos hábitos. Una vez que se automatiza, dejas de estar pendiente de forma consciente, pero hay que insertarlo en ese sistema. Claro. Es como la persona que tiene los arcos totalmente hundidos y nadie le dice que aunque tú
toda la vida hayas tenido los pies así, Pie planos. claro, hay que trabajar ese arco, ya Claro. está. Entonces, si trabajas ese arco, tu cuerpo cambia, tus estímulos cambian. No, es que eso, pies planos, no, es que mi padre era así. El comentario sepultante, no, es que mi padre tiene los pies igual. Bueno, es que tu padre tiene los Claro. pies en la mierda también como tú. O sea, su arco plantar no lo he trabajado nunca, pero vamos a evolucionar. Entonces, si no existe ese perfil que te diga, eso podemos mejorarlo. Ya no es que esté mal, porque el lenguaje en el que le habla a las personas también es importante. Porque si a mí me ven los pies totalmente hundidos y me dice, tú estás en la mierda, Claro. esa persona ya se pone otra etiqueta de es que esto no lo voy a recuperar nunca. Claro. O si le ven los pies y le dice, efectivamente, pues podemos trabajar cositas muy chulas contigo. Pues si yo veo un periné que tiene una situación bastante complicada que recuperar, lo primero es la hago consciente de la situación en la que vive y lo segundo es, todo esto tiene solución. Ahora, necesitas mucho compromiso por tu parte. Claro. Sí, no como que el tema del que, o bueno, hacerlo de una manera quieta, pues no te estás adaptando a lo que tú luego vayas a hacer en tu día a día, ya fuera del deporte, ¿no? También, o sea, en lo que tú has dicho, coger al niño, toser, Claro. que quizá pues lleve lo que comentábamos, esas incontinencias, que al final esto no acaba acarreando como emocionalmente también muchísimo, imagino, Bueno, ¿no? es que lo primero que empiezas a sentirte mucho más mayor de tu edad. O sea, yo Claro. mi incontinencia urinaria severa empecé a sufrirla con 26 años. ¿Qué edad tienes tú? 21. Pues 5 años después de ti, Mm, yo ya me estaba meando a chorro, hasta los calcetines, claro. sin tener posibilidad ninguna de controlar ni contraer. No sabía que era mi periné. Fisio, en la carrera me hablaron de embarazo de suelo pélvico y tal, pero hasta que yo realmente no sentía en mis carnes la limitación absoluta en mi día a día y como yo me sentía de mal y de mayor y de totalmente out del estilo de vida que tenía, ¿sabes? Totalmente condicionada, donde todos los profesionales sanitarios a los que iba me querían intervenir, operar y ponerme una malla, recogerme la vejiga y yo era como, joder, ¿ya tengo que someterme a una intervención simplemente por haber querido ser madre? Ah. Es que manda... Por dar vida tengo que ahora... Claro, joderme tanto. no lo entendía. Claro. Entonces ahí he tenido yo una lucha contra mi maternidad mucho tiempo, porque yo no me gustaba yo, no me apetecía tener que pasar por eso simplemente por ser madre. Porque quería ser madre o me tocaba ser madre, esa reflexión no la Ya. hice yo antes de dar ese paso. Mm, Entonces, bueno, todo esto me ayudó a estar hoy donde estoy. Sí. O sea, todos los problemas, todos esos puntos de dolor, esos puntos de inflexión, hicieron que buscara un camino donde, como lo que me decían no me convenía, empecé a buscar yo mi propia solución, buscando formaciones de fisioterapia y aplicándola. O sea, yo no quería especializarme en esto, simplemente quería solucionar mi papeleta. Lo que tú tenías... Y me ponía de ejemplo en todo, salía voluntaria yo, arréglame el coxis, arréglame el perine, libérame la tensión de esta cicatriz, o sea, hacerme lo que sea en mi chocho y en mi culo, pero solucionármelo. Claro. Cuando empecé a trabajar con herramientas nuevas, pues de postura de respiración, es cuando yo empecé a notar cambios reales. Claro. Una vez que me trabajaron estructuralmente todo lo que tenían que trabajar. Pero cuando yo ya empecé a integrar y aplicarlo en mi día a día es cuando dije, sí que tiene solución. ¿Qué síntomas siente alguien con un suelo pélvico no funcional? O sea, también desde tu experiencia un poquito, ¿qué era lo que a ti te pasaba, fuera de lo que has comentado ahora un poquito? ¿Y qué perfiles te encuentras de normal en consulta o en los talleres que haces? Bueno, pues la vida de la mujer a nivel de nada más que de ciclos ya es súper cambiante. Entonces me encuentro todos los perfiles. Pero una persona con disfuncionalidad del suelo pélvico te encuentras un perfil hipotónico o un perfil hipertónico. ¿Y eso qué quiere decir? Un hipotónico tiende a tener incontinencias de orina, fecal o de... de peos, de aire, De pearse, de sí, pearse, sí. eso. Cualquier tipo de incontinencia pues, que pierde la capacidad de gestionar presiones. Eso se normaliza muchísimo. ¡Ay, que se me ha escapado! Ya, pero es que no se te tiene que escapar ni Claro. un peo, ni un pipí, nada, si una gotilla. Ya, eso es incontinencia, eso no es normal. Pero ni con 20, ni con 30, ni con 80. Y a partir de la menopausia se normaliza. Y bueno, se normaliza siempre. Voy a hacer un WOD de comba y te meas y lo ves normal. Y no es normal. O sea, no tienes que saltar con una compresa puesta. Ese es el perfil hipotónico. Vejiga hiperactiva es esa persona que depende del váter. Yo les llamo las dependientes del váter. Donde constantemente voy a hacer pipí por si acaso. Llega un momento en que no tengo... O sea,
He ido muchas veces al baño sin la sensación de ganas de hacer pipí, pero por el pipí de prevención. Tengo un viaje de 2 horas, hago pipí porque... Por si acaso por luego, si, ¿no? Claro, para no tener que parar. Hostia. No, tú tienes que hacerle caso a tu vejiga y ella sabe cuando te tiene que avisar porque ella sabe cuando está llena. Claro. Si tú empiezas a querer controlar y manipular esa orden, estás hackeando el sistema Estás autónomo, adaptándolo, ¿no? claro. Pero... Entonces, tú eres la consecuencia a nivel de órganos del estímulo que tú le has dado a ese tejido. Por lo tanto, lo que pasa es que no sabías que lo estabas mal educando. Estreñimiento es la principal causa de problemas de suelo pélvico de una mujer en cualquier edad. Yo tengo que cagar todos los días, sí o sí, sin hacer fuerza y sin generar presión. O sea, la caca tiene que salir como sale el pipí, que es sin empujar y sin generarte una situación ni de estrés, ni de dolor, ni de nada. Todo lo que sea diferente a eso es un problema. Y es realmente no es el principal motivo de consulta. Pero acaba siendo, ¿no? al final, la persona que viene a buscar ayuda generalmente tiene problemas a la hora de hacer caca. Claro. Pues entonces se caga mal. Se caga mal. Se caga mal. De hecho, mañana te voy a enseñar a cagar. Es que es fundamental. Esto es súper interesante, ¿eh? Claro, es que esto es un básico de vida. Sí. Es que esto debe estar en el colegio. Sí. Pero es que no nos enseñan. Yo siempre digo que nacemos con un Lamborghini y no sabemos conducirlo. Pero a todos los niveles, desde sexualidad, Claro. desde movimiento, de conciencia. Entonces, pues es que tienes que apuntarte a tu escuela. O sea, tienes que... Hay que aprobarla. Claro, hay que probar, sacarte el carnet. Hostia, qué guay, qué guay, qué guay. Justamente pues te lo quería preguntar y hemos entrado de lleno sobre el tema de cagar. Uh-huh. Sé que tienes algunos tips, trucos, que seguro que mañana... pero de cara a la gente que lo esté escuchando o lo esté viendo, para poder empezar a casa a practicar y a ver si hay algún cambio, si experimenta algún cambio a la hora de mear, a la hora de cagar. Vale, mira, el VC ha sido una involución absoluta para nuestra esfera perineal. O sea, hubo un rey que decidió cagar en alto y ahora todo el mundo quería cagar en alto. Entonces, mientras más cercano al suelo cagues, mucho más fisiológico para tu sistema de evacuación. Nosotros necesitamos para hacer caca que mi rodilla esté por encima de la cadera, es decir, que haya un ángulo de un ángulo de flexión de cadera de más de 90 grados. Para eso, como en todas las casas hay un váter, te pones un banquito de Ikea y ya está, ya tienes ese ángulo. No tienes que hacer mucho más. Es cierto que la gente la mayoría de las personas cuando van a hacer caca generan empuje, o sea, claro. Generan una presión porque piensan que así evacúan más rápido. Y nuestro sistema funciona que cuando yo genero presión hacia mi suelo pélvico tiene un reflejo automático de contracción para evitar que se salga nada, claro. Porque él es continente, él está diseñado para estar contenido. Si tú me generas presión, yo me contraigo, y ahora está en la lucha entre empujo la caca, te contraigo el esfínter, te empujo la caca, y eso es fisura anal, hemorroide. Complicarlo. Claro, o sea, se complica la historia cuando tú realmente lo único que tienes que poner los pies en el banquito, mantenerte autoelongado porque eso te permite activar tu transverso y respirar. Y ya está. Claro. Y así cagas. Claro, fácil. Perdona que te corte, pero es que si te fijas, la mayoría de personas van a cagar con el móvil, entonces ya la parte de elongamiento ya la estás perdiendo. Es que cuando vas a cagar, vas a cagar. Igual que cuando vas a follar, vas a follar. No estás pensando que si tienes que preparar mañana el entrenamiento No, o sea, claro. Tu mente tiene que estar en lo que tú estás haciendo. Entonces, ¿para qué quieres el móvil si vas a cagar? ¿No te avisa el cuerpo de ir a cagar? ¿Cuánto tarda en cagar? Es que no tienes que tardar más de 1 minuto. ¿Más de 1 minuto? O sea, ya es malo. Entonces, ¿qué mierda haces sentado en el bate? Estás colapsando el sistema. Claro. Caga y te vas... Sí, como adaptándolo, lo que decíamos antes, bueno, ¿no? Y el pipí igual. Bueno, Pipí, claro. Pipí sentado, siempre, hombres y mujeres. Así cuidáis vuestra próstata. Desde que lo dijiste yo me he sentado. Muy bien, genial. A ver, depende de qué Esa es la clave del aprendizaje, la aplicación. Juro, ¿eh? O sea, cuando me lo dijiste se lo empecé a decir a mi pareja, a todo el mundo, no sé qué, pero un poquito... Y desde entonces, sí, a ver, también te digo, los baños de los chicos yo no sé qué pasa ahí, pero depende de qué lugar, más vale que no te sientes. A ver, los baños públicos es lo que hay. Ahí. Pero siempre hay un campo. Siempre hueco, ¿no? Siempre hay un campo donde uno pueda... Sí que es verdad, pero yo te digo, lo apliqué y desde entonces, mira, trato de mantenerlo. Vale, has dicho de no empujar. Uh-huh. ¿Qué hago entonces? Soplar. Mira, yo les recomiendo siempre que tengan una pajita en el cuarto baño. Cuando tú, desde la posición autolongada, con tus manitas en las rodillas y tus pies en el taburete, te pones una pajita en la boca, estás generando una resistencia al paso del aire.
Por lo tanto, estás generando una expiración forzada. Expiración forzada es que salga el aire de forma forzada por la boca. Esa expiración forzada genera una activación de la faja abdominal profunda, que ese es tu transverso profundo del abdomen. Y ese transverso yo le llamo el músculo cagador, paridor y vomitador por excelencia, aparte del recogedor de vísceras. Entonces él, cuando tú predispones el escenario, él sabe lo que tiene que hacer. Entonces él lo que hace es ayudar a estrujar la ampolla rectal. Él lo hace todo, la estruja como un paño de cocina, pero tiene que estar en esa situación. Si no está en esa situación y tú no soplas, o sea, generar una expiración forzada es... Esto es expiración forzada. O... Claro. Es suficiente. No es... Claro. Y me pongo morada y... Pero es como, o sea, incluso ahora en series o películas o cuando se habla de cagar, siempre se habla de... Claro, ¿sabes? todo el mundo caga mal. Claro, o sea, Todo es, el mundo caga es como mal. lo que se entiende de... Pero así. es que estamos en la mierda. Realmente que hay un gran Estamos- problema con el suelo pélvico. Literalmente. Es que dice, el suelo pélvico está de moda. Digo, no, es que estos problemas siempre han estado pero en silencio. Las hemorroides, los anuncios de hemorroides, se viven y se sufren en silencio. Claro. Pero es que si esa persona, si ese profesional sanitario informa de que tiene solución, Claro, se puede. bueno, tiene solución directamente con la gestión, enseñarle a gestionar presiones y hacer caca. Claro. Cambiar las presiones dentro de esa persona, trabajar en una postura totalmente diferente, ser consciente, o sea, dejas de hackear todo el sistema venoso de retorno de nuestra pelvis. Claro. Si no, es que se te lía todo, la verdad. Pero bueno, mira, al final esa es tu labor, al menos. Sí, enseñarle Así a cagar al que, mundo. Sí, enseñar a cagar. A hacer pipí, a disfrutar, o sea, para de mí, su cuerpo. Que algo tan simple se haga tan mal. Ya. Y digo, yo lo que aprendo también es de ti. O sea, al final yo no veo a nadie, quizá no sigo a cuentas que comenten tanto esto. Y trato de hacerte caso, pero en el sentido de que no se escucha tanto. ¿Sabes? O sea, no... Se le adorna. Este tipo de... O sea, yo me he dado cuenta en mi consulta cuando empecé con todo esto. Sí. Las personas necesitan que tú le hables en un idioma que ellos entienden. Entonces, cuando yo le hablo de caca, orgasmo, vulva, picha, ¿sabes? Y le hablo en un idioma que realmente les llega a su emoción, es cuando entienden qué es lo que le está pasando. Cuando yo como profesional quiero hablar un lenguaje tan técnico, que es que al final el paciente se dispersa. Esto pasa, ¿eh? Muchas veces el exceso de ego del profesional al tipo de perfil que tú te estás dirigiendo no necesita que tú le demuestres todo lo que tú sabes. Lo que necesita es que entienda qué es lo que le está pasando para que pueda poner solución. Claro. Entonces, yo creo que ahí hay una falta grande. No es fácil hablar así, de normal, de hablar de orgasmo y normalizarlo. Nadie lo hace, o sea... Bueno, nadie. sí, supongo que sí que hay cuentas que... Pero siempre es como que se le adorna muchísimo a esto. Pérdida de orina, no, ya te meas. Ya. Te meas literal en una carrera y estás oliendo a meado toda la puñetera Claro. carrera. Entonces o sea, eso... buscar que lo entienda quien tiene el problema. Claro, Por que eso ese realmente lenguaje. sí, se sienta esa persona identificada de... Ostras, es que eso tal cual lo he sentido yo en la última carrera de trail. O hemorroides, me revienta en una carrera de 20 kilómetros y estoy sangrando toda la carrera. Tienes que saber que eso no es normal, aunque te haya pasado siempre. Yeah. Que, por ejemplo, me pongo el salvaslí en el culo y no en la zona de la vagina porque yo mancho el salvaslí de caca. Eso es incontinencia fecal. Y llevo años así. Y yo pensaba que todo el mundo le pasaba esto porque no lo comentaba con nadie. Yeah. ¿Sabes? Entonces, joder, tienes que saber que eso pasa. Sí. Y sobre todo, si tú te sientas identificada, si eso pasa, que puedas pedir ayuda. Que si no, cada vez las consecuencias son peores y hay situaciones que son totalmente irreversibles. Claro. O sea, cuanto antes... Claro, entonces cuando se le habla en un idioma de no te ha pasado esto, pues esto tiene solución. Porque hipertonía, ¿qué es hipertonía? Hipertonía es, pues, que no te entra ni el bigote una gamba, literal, en la vagina, y encima te duele. Y eso lleva a una connotación emocional muy grande, pero cuando tú sientes que es que ni te ha entrado el tampa, y te lo han explicado así, y te duele, pues ya lo vas relacionando con, hipertonía era eso, ¿sabes? Claro, porque, por ejemplo, lo digo súper a nivel práctico, bueno, que quien quiera saber, que venga a un taller, o sea, al final Sí. esa es la parte más... Allí me más comentaba. válida, ¿no? De Total. conocer.
me comentaban, perdona, una publicación donde explicaba el autoalongamiento, la diferencia entre de bloqueo de rodilla, hiperextensión de rodilla y vivir en una flexión de rodilla. Sí. Y había mucha gente que me decía, es que no lo entiendo, sigo sin ver la diferencia. Y entonces les dije, es que para eso estoy haciendo talleres, porque es que tenéis que saber esa diferencia, Claro. tenéis que saber en qué estado vivís y por defecto a qué situación os lleva vuestro cuerpo. Entonces, no voy a hacerte una masterclass en un mensaje de Instagram. Claro. Para eso... De 1 minuto. Claro. No veas. Total. Claro. Para eso estamos haciendo esto también, ¿eh? Para Claro, un poquito- divulgando de alguna forma que realmente tú sientas. Tú mañana, desde que empezamos hasta que terminamos, estás sintiendo todo el rato el cuerpo. De verdad. O sea, acabas con sensaciones y percepciones de tu cuerpo que no has tenido nunca, o si lo has tenido, no las has asociado a... Ya, claro, conciencia. Sí. Por ejemplo, si yo tengo una disfuncionalidad ya bastante severa, bastante grande, entiendo que pues acudir a consulta y ver, ¿no? Pero si yo soy una persona pues que quizá no estoy teniendo síntomas, pero quiero prevenir, consejo práctico para yo en el día a día o dentro de mis entrenamientos, ¿cómo puedo empezar a entrenar este suelo pélvico dentro del entrenamiento de fuerza o fuera de este en mi día a día? Lo primero, siempre mantener el autoalongamiento. Yo en ningún momento puedo derrumbarme sobre mí. Vale. Si voy a hacer un trabajo de sentadilla, más que meter kilos, es mi técnica, no, vosotros lo llamáis técnica. La técnica es no perder ese anclaje al suelo y ese autoalongamiento. Mis arcos plantares no se van, mi columna no se derrumba. Porque ahí ya estoy optimizando el trabajo de la faja abdominal. Y luego, otro trabajo así importante que yo incluiría, que es lo segundo que incluyo, lo primero que exijo a la mujer es la postura, y lo segundo que empiezo a exigir es a incluir la activación más profunda de la faja, es decir, intenta contraer o activar desde el ano cada vez que vayas a hacer el esfuerzo. Y en ese momento es cuando sueltas el aire, es decir, combinar esa activación de la faja profunda con expiración, para no generar un cierre de costillas exagerado, que es Claro, lo que pasa. una apnea y... Claro, una y apretada. más que la apnea, porque muchas veces trabajamos en apnea, ya son más evolucionados, pues lo explico, pero al principio intento reconectar esa esfera perineal profunda con esa faja abdominal que generalmente están totalmente descompensas. Entonces, claro, cuando enseñamos a una mujer un Kegel, le decimos que solo contraiga esa musculatura perineal, pero cuando yo estoy trabajando mi cuerpo voy con todo. Oye, claro. Ahí tengo que moverlo todo, ahí tengo que activar, tengo que ayudarme de todos los sinergistas del suelo pélvico. Glúteo mayor, aductores, transverso profundo, dorsales, musculatura o sea, extensores de la columna, multífido, toda la musculatura. Entonces, ahí no puedo disociar. Es que es tensegridad, es un sistema que está diseñado para funcionar generando tensión y transmitiendo tensión. Cuando no hago consciente a esa persona de incluir esa esfera, bueno, no es que no la haga consciente, sino puede ser que no la haga consciente porque ya la tiene incluida de forma automática, que es lo que debería de ser, pero eso brilla por su ausencia en la mayoría de los casos. Entonces sí que las hago consciente de tira de ahí, activa desde el ano, suelta el aire cuando hagas el esfuerzo y mantente autoalongada. Top. O sea, tema de la postura, lo que decíamos antes. Al Postura final. es que es clave. Sí, sí. O sea, tú ves a una persona totalmente derrumbada en ella misma y sabes que en algún momento va a tener problemas de suelo Pero pélvico. de suelo pélvico y de otras cosas. Bueno, O sea, claro, yo ahora mismo estoy hablando de mi esfera, claro, pero, pero... una persona totalmente con una disinergia entre su cintura escapular y su cintura pélvica, ya sabes que por algún lado ese raquis va a estar sufriendo. Lo que decíamos. Esa capacidad de oxigenar, es que cuando tú vives arriba, tu tórax funciona para lo que está diseñado, entonces... Claro, sí. Al final es tu escaparate. Claro. ¿No? Vale, vamos con lo último y no tenemos más tiempo, ¿vale? Vale. Si te parece. Sexo tántrico. ¡Uah! ¡Me encanta! Nos comentaste un poquito en el camp, Ujú. ahí, de profesora. De profesora. ¿vale? Ahí era yo la famosa. La famosa, claro, ahí todo así. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Pues quiero que comentes un poquito para la gente que no sepa lo que es, qué es el sexo tántrico para ti. Ujú. Y enfocarlo como, ¿qué es eso de la energía sexual? Es como muy místico todo. Sí. Contar un poquito. Vale, creo que es la primera vez que voy a hablar de esto así en público. Mira, el sexo tántrico para mí es el arte del amor consciente. Es decir, tú amas por defecto situaciones, personas, cosas, y eso lo transmites con tu cuerpo. Entonces para mí sexo tántrico no es follar, es hacer el amor con tu cuerpo, a todos los niveles.
Cuando tú estimulas tu principal órgano erógeno en tu cuerpo, que es la piel, todo vale. O sea, todo vale, ¿a qué me refiero? Que se trata de sentir, de poner tu conciencia y tu emoción en cada poro de tu cuerpo y sentir con eso. Por lo tanto, el sexo tántrico, para así un resumen grande, es lo contrario al porno, ¿vale? Es totalmente lo contrario. No hay un objetivo no hay un objetivo ni de llegar a un orgasmo, ni de ser penetrada, ni de ser penetrado. No hay una función que cumplir, ni un rol que desempeñar. Es todo vale. O sea, se mezcla energía femenina y energía masculina. Estoy hablando de energía masculina y femenina es porque todas las personas tienen energía femenina y energía masculina. Entonces, extrapólalo a cualquier tipo de relación, heterosexual, homosexual. O sea, es absolutamente igual. Son dos conexiones de universos. Por eso para mí el sexo tántrico, es que no entiendo otra forma de hacerlo, es tan exclusivo. Al final, meterte en la cama con una persona tiene que haber muchas más conexiones, porque no te estás metiendo en la cama con una persona, estás conectando con ese universo. Por lo tanto... Con un alma, ¿no? Al final no es... Sí, es que estás haciendo el amor con todo. Entonces, el arte del amor consciente es amar a esa energía en toda su plenitud. Y tú, para tú generar eso, tienes que tener un amor hacia ti misma. O sea, lo que más cachondo y lo que más te tiene que excitar a ti es tú mismo. Tú mismo sintiéndote generando placer y tú recibiendo placer. O bien de una persona o bien de ti misma. Entonces, es como una meditación. O sea, tú entras en un estado que ni hay tiempo, ni hay... Es lo que te he dicho, ni roles que cumplir. Es como totalmente fuera de esta dimensión terrenal que vivimos, que va todo ordenado, controlado, horas. Pues sexo tántrico es fluir, pero a nivel de sensaciones. Claro. De poder sentir una excitación máxima o incluso un orgasmo con una persona o con una situación contigo misma. De estar tan a gusto, de estar, por ejemplo, en la playa sintiendo el solecito, en pelotas o no en pelotas, no tienes por qué estarlo. Pero es que cuando te da el sol en tus genitales, stop. Entonces se activan una serie de sistemas que tú empiezas a sentir, a conectarte más, y tú sin tocarte y sin una estimulación directa de lo que para ti es tu órgano erógeno, que es pues tu glande, o en nuestro caso el clítoris, que es mama clítoris, ¿no? Es órgano diseñado para generar placer a la mujer. Y pues fuera de eso, puedes sentir placer y excitación simplemente con esa sensación gustosa de ese ahora en el que tú estás viviendo. Heavy. Eso es eso tántrico. Heavy. O sea, se pierde el control de todo. ¿Cómo encontraste información? Explorando. Yo la primera vez que me metí en la cama con una persona que jamás pensaba que me iba a meter en la cama, yo no hice el amor con esa persona, yo lo hice conmigo. Y yo me enamoré de lo que yo sentí encima de esa persona. Pero no por esa persona, sino por mí. Entonces, cuando yo me di cuenta de esa parte salvaje, tierna, que puedes llegar a... O sea, ese poder que realmente tiene... Bueno, yo hablo de la mujer en general, porque yo hablo de lo que yo conozco. Claro. No sé lo que tú sientes cuando llegas a un orgasmo. Yo sí sé lo que siento cuando llego a un orgasmo. Entonces, para mí ese es estado top. Sí. Pero es que hay veces que no necesito llegar a un orgasmo. Estoy tan bien con esa situación de estimulación, deseo, excitación, erotismo, que es más que suficiente, porque no estoy buscando llegar al orgasmo. ¿Qué pasa? Que cuando no lo buscas es cuando empieza la cascada. Y ahí ya ves fuegos artificiales y ves, ya no sabes. O sea, te vas de un punto, pero no irte de correrte, sino te vas. Es como una meditación. Entras en contacto con otro mundo que está ahí, pero esto no nos deja que entre ahí. Entonces, yo a partir de ahí empecé a explorarme. Y empecé yo a tocarme, a explorarme, a hacer meditaciones mientras me tocaba, a buscar excitación de parte de mi cuerpo sin tener que estimularme el clítoris. Pues veía que obviamente la penetración no era lo que más me gustaba, pero había veces que sí que deseaba mucho ser penetrada con algo, ¿sabes? Con algo, un dildo, o sea, he tenido mucho tiempo para explorar yo sola mi cuerpo y me encanta esa relación sexual conmigo misma. Y eso me empodera a mí, me ayuda a la hora de tomar decisión. Al final, la energía sexual, de lo que tú me has preguntado, la energía sexual en este universo es la que te ayuda a tomar acción.
es tu kundalini, es esa energía que te conecta a la tierra y te conecta al cielo y te hace encaminarte hacia ese dharma que tú tienes que cumplir aquí. Entonces mezclas lo espiritual, lo terrenal y lo que al final haces en tu día a día para conseguir ese objetivo, ¿no? Yo suelo pélvico lo comparo siempre con primero y segundo chakra. Primer chakra es perine profundo, segundo chakra es transverso profundo. Y lo que veo en consulta, mujeres con falta de deseo, líbido, átomo abierto, primer y segundo chakra totalmente desconectado de esa persona. Totalmente desconectado, pero desde hace años. ¿Qué es estar desconectado? Pues no tener conciencia de activación, no saber qué es eso. Le pides que se autolongue y no sabe autolongarse. O sea, totalmente desconexión de esa parte física. Claro. Que por una situación emocional, una relación sexual dolorosa, o un parto, un expulsivo muy complicado, o una vida totalmente sedentaria, o un autoconcepto totalmente destructivo, hace que tú te desprogrames de lo que realmente es tu ser. Qué guay. ¿Crees que hombres y mujeres a la hora de llegar al orgasmo, a nivel de energía, vibran igual? Es decir, por ejemplo, ya me lo has contestado, pero yo sí que es verdad que escucho, y como experiencia también, de cuando se habla del orgasmo femenino, se habla desde una energía post de qué bien, en cambio, parece como que el hombre es todo el contrario. Es una vez suelto, apaga y vámonos, no puedo hacer absolutamente nada. Incluso que se habla, y esto a mí me gusta mucho porque es como que lo trato de tener muy en cuenta. Lo que tú has dicho de la ambulancia por aquí, a la hora de expulsar, de dirigir esa energía quizá hacia otras cosas, pues hace ponerle mucho más ímpetu, mucho más esfuerzo, que si por el contrario pues pones la energía en hacerte una paja normal y corriente y ya está, ¿no? Eso es un error grandísimo que cometéis vosotros. Y una falta de conciencia grandísima que también nosotras tenemos con respecto a que mi pareja no llega al orgasmo conmigo, o no eyacula, o decide no eyacular, que muchos hombres, no, todos los hombres tienen la capacidad de controlar su eyaculación si se trabajan. La energía sexual se trabaja y para eso tienes que hacer un trabajo tú contigo. Entonces, a la pregunta de, ¿es lo mismo a nivel energético? No. En relación, bueno, el Tantra explica que cuando una mujer entra, o sea, en situación cercana al orgasmo, está cogiendo energía del hombre a través de la vagina y lo expulsa a través del pecho. El hombre recibe energía de la mujer a través del pecho y la expulsa a través de su pene. O sea, el hombre lo que está haciendo es descargar tu energía vital y me la ofreces a mí. Por eso yo entro en un ciclo de multiorgasmo. Claro. Pero tú te quedas vacío, porque es tu energía vital la que tú me estás ofreciendo a mí. Por eso es mucho más que echar un polvo. Es mucho, o sea, me estás ofreciendo lo mejor de ti y yo te estoy ofreciendo lo mejor de mí. Porque yo entro en una cascada de orgasmos que te reviento el pene. Si tengo control sobre mí y tengo capacidad de sentir eso y de incorporar mi respiración, de utilizar todo mi cuerpo para generarte, para darte la posibilidad de ofrecerte lo mejor. El arte del amor consciente, o sea, ¿qué es amar? Amar de forma incondicional, que es que tú seas lo más libre, que tú puedas desencadenar el ser tu mejor versión en esta dimensión, y si para eso necesitas esa experiencia, exploración, lo que sea, ¿quién soy yo para decirte a ti? ¿No? Entonces, claro, en el momento en que tú eyaculas, tú pierdes, estás cao del juego. Te vas. Claro. Entonces, lo suyo es que el hombre trabaje esa capacidad de mantener la erección el máximo tiempo posible en relaciones heterosexuales, para el máximo disfrute de la mujer, porque así ella sigue manteniendo esa estimulación, y yo no necesito que tú eyacules para yo disfrutar y llegar a mi máxima cantidad de orgasmo, que tampoco es el objetivo, pero es que esa cascada se da cuando no hay objetivo. Claro, cuando se fluye, ¿no? Claro, pero cuando la mujer o el hombre está pensando conscientemente de no llego, no veis si estoy tardando, no veas que llevamos aquí ya... O sea, tú ya estás totalmente desconectado. Claro. Y eso hace las relaciones rutinarias, tristes. Al final la mujer asocia, es que para esto, pues no. Pero no porque nadie esté a la altura, sino porque no me ofrece y ni conozco lo que soy capaz de ofrecer, de dar y de recibir. Claro. O sea, por lo que comentas, al final esto es
autoconocimiento, ir haciendo, ¿no? Más que nada, romper un poquito el Sí, molde del porno. Total. Básicamente. Exacto. Hablando, Llega y meterla, la mujer tiene que estar preparada para ser penetrada. Es igual que si tú no te empalmas, ¿dónde la vas a meter? ¿No? Pues claro, hay otras formas de sentir placer, pero buscas esa penetración porque es lo que a ti te genera placer. Pues a mí lo que me genera placer es directamente, estructuralmente hablando, es estimularme mi clítoris, ¿no? Yo no necesito ser penetrada para generarme placer, pero llega un momento cuando mi clítoris está totalmente llenito de sangre y súper estimulado a nivel nervioso, claro que me apetece, pero eso lleva un proceso. Hasta que el clítoris se activa entero, lleva un proceso, y un proceso de sentir. Y hay veces que es que no hace falta ni la penetración, o sea, es tan guay todo lo que puedes llegar a hacer, que no necesitas ni penetrarlo en ningún lado. Es que un pliegue mismo es tu sensación de penetración, y estamos al boquete. Yeah. Claro, pues que si hay una mujer que vive con una hipertonía severa, ¿por qué anula? Es que no hace falta. Entonces yo muchas veces hablo con los dos y le digo, es que esto no es llegar y topar. Y para que ella desbloquee ese bloqueo emocional a nivel sexual, ella necesita sentirse respetada, amada y poder llegar a disfrutar de esta situación sin el condicionante de ser penetrada. Y tú, como hombre, tienes que tener esa conciencia de que no es necesario, es que podemos buscar... Pero claro, ahí entra la creatividad. ¿Qué capacidad tienes tú de generarle placer a otra persona que no solamente come un coño? O sea, que es que hay muchas formas de llegar de hacer sentir a esa persona. Pues tápale los ojos. O sea, empieza a ser creativo. No piensas que es una tontería. Libérate de todo lo que son tus limitaciones creenciales y lo que es aquí te pillo, aquí te mato. Que está bien. Hay situaciones que es lo que deseas, pero te quedas muy superviviente. Sí. No, pues estaría guay que... como has dicho antes, que quizás de esto no has hablado como tan públicamente, de que también hablas, porque al final si te das cuenta lo que tocas son cosas que en sí, en el fondo todo el mundo sabe que son las correctas, ¿vale? Pero no se acaba de hacer, pero por eso mismo, por el hecho de, o limitaciones, o que me voy ahora ya a tapar los ojos, por ejemplo, ¿no? Pero es que eso es lo guay. Claro. O cojo una pluma y... es que el sexo, ¿cómo se empieza? Sintiendo. Pues es que a lo mejor tú no eres consciente, pero te paso la pluma por el dedo chico y dices, tu coño, que me ha encantado. Yo qué sé, pero si nunca lo haces, ¿por qué no desarrollamos la imaginación y la creatividad es que es un juego? O sea, que tú cuando vas a entrenar, sientes que tienes un patrón que seguir, te programas todos los días tus entrenos o dices, venga, voy fluyendo. Pues según como tú seas, al final muchas veces así es como follas también. Entonces yo voy a entrenar porque me ponen una programación, pero luego hago un poco lo que me da gana, por lo mejor, sí, pues no meto tantos kilos, no hago tantas repeticiones, voy fluyendo según... Darío. Total, exacto. Entonces, es que hay que permitirse sentir. Claro, imagino que esto en una persona más joven, pues, que si alguien es pues de mi edad o similar, claro, esto cogerlo ahora es como, ostras... Pero entiendo que el esfuerzo que tú tienes que hacer quizá con una persona que tiene una trayectoria mucho más grande es ostras, me estás diciendo que ahora llevo todo el tiempo, no, tanto tiempo... Es que esas personas que tú dices es un porcentaje muy alto de la sociedad. Claro. Entonces, en el caso de la mujer, que es lo que yo trato, pues muchísimas mujeres se han acostumbrado a ser una estrellita de mar. Ya. Y yo me quedo ahí, y no porque ella tenga la culpa, sino porque... no tiene otro conocimiento, o las relaciones sexuales que ha tenido son esas. La persona con la que ha estado, pues le ha enseñado que el sexo es ese y ella se ha conformado, no se ha permitido explorar, y es que es una pena muy grande. ¿Por qué? Porque al final esa mujer asocia o sea, tú terminas y ya. Si tú terminas y ya, porque es un polvo de liebre, mi cerebro me dice, mira, la próxima vez ni lubrico, ni hay deseo, entonces te vienen diciendo, es que estoy seca con 28 años. ¿Cómo estás seca? Si no, es imposible que estés seca. Ya, pero es que no tengo lubricación. Ya, porque es que primero lo que tienes encima te tiene que gustar. Esa es la primera pregunta que tienes que hacer. Y no es que te guste, es que te excite, es que lo admires, es que haya una serie de cosas que desencadenen esas reacciones en tu cuerpo. Claro. Y cuando eso se mete en una rutina de años de por vida, llega un momento en que desconectas de eso. Súper interesante, ¿eh? Uh-huh. Y en relación a esto ya, termino. ¿No quieres terminar? No quiero terminar, quiero preguntarte. Es de cara también a la mujer. Sí.
¿cómo puede producir más placer? O es, sí, ¿cómo puede mejorar su experiencia sexual en relación también... ¿A ella misma o al otro? A ella misma. ¿O a la otra? A ella misma. Vale, autoconocimiento. De hecho, voy a sacar un producto que se llama autoconocimiento. No lo iba a decir, pero lo digo, porque Bueno. es que va a ser top. Y le enseño a la mujer a explorarse, tocarse, hombre, no hacerse un dedo, pero una situación inicial de quién es tu vulva, qué es lo que hay dentro, cómo contraer tu sistema muscular para tú poder llegar a generar más placer y estimular más tu clítoris. Entonces, por ejemplo, la mujer tiene que tener conciencia de activación tanto del plano profundo como del plano superficial. Entonces, cuando yo meto los dedos en una vagina, imagínate que esta es la vagina, ¿se ve? La mujer cuando contrae, cuando hace ese Kegel, Ajá. tiene que saber, tiene que ser consciente de que tiene que ser capaz de levantarme los dedos y apretármelo. Generalmente digo porque es que son muchas vaginas valoradas, ¿eh? Como tienen la conciencia de cortar el chorro, principalmente me abrazan el dedo, pero no me levantan el dedo. Por eso yo hago tanto hincapié, o sea, todo lo que publico, aunque lo publique de bulla rapidísimo porque y no lo edito bien y todo esto, pero tiene un sentido tan grande. O sea, cuando yo le digo a una persona contrae desde el ano, es porque tienes que contraer desde el culo, tienes que buscar esta activación, porque luego esta suele venir sola. Pero si no hay un inicio de contracción desde el coxis, desde el ano, tu periné profundo no se activa bien. Entonces, cuando la mujer empieza a tener control sobre esto, si es una relación heterosexual, al hombre lo vuelve loco, porque puede empezar a pinzar su glande cuando ella quiera. O sea, es que se multiplica, esto, ¿no? es otro nivel. Sí. O sea, es vivir en otro nivel de conciencia, igual que no es lo mismo que tú entrenes tu cuerpo a que una persona que no tiene ninguna conciencia corporal empiece a entrenar. Claro. Pues tú los resultados que vas a encontrar en 2 meses van a ser infinitamente mejor que la otra persona, ¿no? Pues esto es igual. Sí. O sea, al final, cuando yo hago una valoración de suelo pélvico, no solamente te explico la gestión de presiones de tu cuerpo, qué estímulo necesitas, por qué es tan importante el autolocamiento en ti, o a lo mejor apretar el culo, o a lo mejor clavar los dedos gordos. Hay mujeres que necesito hacerle mucho más consciente del trabajo de su dedo gordo para que su periné se pretense. Y le estoy tratando desde el dedo gordo. Es como una locura y muchas veces lo hablo con otro fisio y me dice, ¿qué? Digo, es que sí, es que nos olvidamos de la funcionalidad, de esa tensegridad. Entonces, tiene que haber un autoconocimiento que no hay. Me flipa porque, o sea, todo lo que hablas es desde la prueba, ¿sabes? Desde... empírica. No pongo en duda ni de coña los conocimientos que hayas podido adquirir a través de formaciones y todo lo demás, pero, ostras, que hayas podido experimentar, probar contigo mismo y con tanta gente, o sea, te da una validez muy grande, ¿sabes? En decir... yo no era consciente de eso. Claro, o sea... Pero mira, yo recuerdo que compré el ecógrafo para la clínica y el primer año no se utilizó, porque yo era ponerme con el ecógrafo y llorar de la depresión de decir... Dios mío, todo lo que tengo que aprender. Y bueno, lo que sigo aprendiendo. Porque eran 265 grises con un valor de aportación totalmente diferente cada gris. Y ahora empiezo a identificar eso. Y ahora eso, resúmeselo a esa persona en blanco, negro, claro. Gris, más o menos. Y esto significa esto significa lo otro. Pero eso lleva un lenguaje sumergido. Es como hablar japonés, ¿vale? Sí. Entonces el primer año, ¿qué hacía? Pues ecografías conmigo. O sea, ecografía para adentro, venga, vagina, venga, contracción. O sea, al final tengo un control y una propiocepción de mi periné, pues porque es que lo he visto tanto. Pues claro, lo que yo veía en mí intentaba verlo en las demás, y partiendo de la base de que tenía una disfunción grandísima. Y, o sea, que al final funciono como fisio así. Y como en la vida también. Sí. O sea, yo me compro un lavavajillas, yo no leo las instrucciones, voy probando. Y este lavado va mejor, pero no miro, el lavado 7 es el mejor para... No, yo voy probando, es mi forma de aprender. Pues con las personas, te pasa esto, vamos a probar esto, qué tal te va, y en función de eso tomamos decisiones. Literal. Esto quiero hablarlo quizá en algún otro podcast, pero lo comento por aquí, que es el tema de tienes vocación. O sea, bueno, total. ¿sabes? Que es, tío, quiero ser... lo más profesional, pero de cara a lo... me llena, ¿sabes? A lo necesito ayudar, no quiero show me the money, ¿sabes? Es que cuando tú te ves tan en la mierda, Paul, si tienes un poquito de compromiso con el mundo, tú no quieres que nadie se sienta como tú te has sentido. O bueno, ese es mi sentir. Entonces,
yo estoy aquí, estoy haciendo lo que estoy haciendo porque yo quiero que la mujer se sienta dueña y segura de su cuerpo y que tiene posibilidad de decidir y que tiene posibilidad de hacer lo que le salga del coño. Y ese mensaje hay que seguir dándolo porque queda mucho trabajo por hacer. O sea, se ha hecho mucho trabajo, ya no nos queman en la hoguera, pero hay mucho trabajo todavía por hacer. O sea, te cuento rápidamente una experiencia que tuve con una chica de 24 años que me llegó hace un mes con un desgarro anal con su pareja, teniendo relaciones con su pareja. Ella me contó que eso fue totalmente permitido y eso no puede ser permitido, ella perdió el conocimiento. O sea, tú no puedes exponerte hasta el punto de perder la conciencia por satisfacer y complacer. O sea, ¿qué nos han metido en el cerebro? Es que esto es cosa de dos. Es que tú no estás viendo que esa persona no soporta. ¿Dónde vas? Ella, tú no estás sintiendo que es que te está reventando. Claro. ¿Por qué cede? Entonces es una falta tan grande de conocimiento. Hace poco estuve en un instituto y dije, es que hay que ir a los institutos, es que hay que ir a los colegios. Es que mi hijo con 12 años me preguntó el otro día qué era el porno y le dije, ¿tú ya has visto porno seguro? No vaya, mientas, vamos a ver porno juntos y te voy a decir que esto no es real, esto no puede ser real. Total. 4 tíos con una mujer, eso no es la realidad, eso no es eso es abuso. Entonces no se puede normalizar eso. Y hay que dar mucha información desde un ámbito profesional, pero a la vez hay que hablar también con las palabras, con las cosas como son, como están pasando. Porque una cosa es lo que se cuenta y otra cosa es lo que te cuentan cuando tú cierras la puerta en la consulta y yo me pongo a llorar con la paciente. Claro. Porque digo, es que no es justo que te hayas visto en esa situación una y otra vez. Con tu tío, con tu abuelo, y sigue pasando. Y eso ya es otro podcast. Pero es... Al final no nos merecemos sentirnos así. Yo ahora corro menos, pero cuando salía a correr iba con una navajilla corriendo. ¿Por qué? Ya, tío. O sea, al final es coño. Entonces, ¿desde dónde empiezo yo? Pues desde el empoderamiento. Postura y respiración y siéntete segura porque tienes capacidad de hacerlo y puedes hacer lo que quieras. Y a partir de ahí vamos trabajando otras esferas. Claro. Si no, esto da para otro podcast súper 8 horas más, pero... 4.000. Si escucháis el WhatsApp, lo siento, que no lo he cerrado y va sonando de vez en cuando. Rocío, ya lo tenemos todo, ¿vale? O sea, creo que ha sido canelita, ¿eh? Se te digo. Nada, brutal, mil gracias por estar, de verdad, porque... Bueno, me hacía mucha ilusión, al final has podido venir a mi casa, que era como algo súper inesperado, en verdad. Así somos. No me he movido. No, y en este sentido, pues que súper contento de poder tenerte aquí. Mañana experimentar, probar. Te va a encantar. Ya me contarás a ver cuál es el planning un poquito. Y que espero en un futuro poderte hacer alguna otra entrevista, podcast, ¿seguro? Charla, como sea, donde sea. No hace falta que vengas hasta aquí y te patees. Te puedes venir a Málaga, te paso una semanita allí. ¿Puedo venir a Málaga? No. Claro. Nunca se descarta nada. Y nada, eso, que todo un placer. No sé si quieres dejar un mensaje. Bueno, por cierto, tema de redes sociales y todo lo demás que se me olvida, claro. Lo tendréis debajo por donde sea que aparezca. Todo de Rocío. Lo mío también está claro, pero lo principal, lo que tenemos hoy, que es la invitada. Y todo lo demás, lo dicho, si quieres dejar algún mensaje, digamos, para el mundo. ¿sabes? Para el mundo, vale. Que tomemos decisiones. El mensaje, el resumen es que tomemos decisiones y que si tienes miedo de dar un paso, hazlo con miedo. Si tienes miedo de separarte, hazlo. Si tienes miedo de pedirle a tu jefe un aumento, hazlo. Si tienes miedo de exponerte en público, hazlo. O sea, todo donde está el miedo, ahí está tu crecimiento. Libreta y boli. Pues ya está, Rocío. Que vaya súper bien, ¿vale? Nos vemos por ahí. Chao a todos.